En el último tema que estuve presentando en Madrid, estuvimos tratando sobre la cuestión del tiempo, a qué se refería Ellen White cuando dijo no habrá más tiempo, etcétera, etcétera. Y mostramos que hacía referencia a la profecía de los 2300 días. No se podía prolongar en el tiempo, acababa en 1844. Y si alguien seguía poniendo fecha más allá a esa profecía, se estaba equivocando. Y sobre todo, se equivocaba si decía que esa profecía no era que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, sino que era el retorno de Cristo. Y esto es lo que ella fue escribiendo a más de una persona, advirtiendo que no se podían poner fechas para esto. ¿No habría más tiempo profético después de 1844? Mirad que aparece en este libro los que vieron y creyeron, relatos de personas que fueron testigos del don profético de Ellen White. Mirad en la página 19 qué nos dice. La visión que dio inicio a un movimiento. Para diciembre, la mayoría de los creyentes adventistas habían abandonado su sólida creencia en que el 22 de octubre tenía importancia. El gran chasco, ya lo sabéis. Se desmoronan y ya está. En otras palabras, ellos creían que la profecía de los 2300 días, años, no había terminado. Peor aún, algunas ahora creían que todo el cuadro profético había estado equivocado. Todo, ¿eh? Según escribió Elena en 1847, y estas son palabras de ella, en el momento en que tuve la visión del clamor de medianoche, en diciembre de 1844, había abandonado la idea de que el cumplimiento de la profecía fuera en el pasado y la esperaba para el futuro, y también le pasaba lo mismo a casi todo el grupo. Ella estaba en un grupo, especialmente unas pocas chicas y otros hermanos en la fe. Y cuando pasó la fecha, sí, lo pasaron realmente mal. Pero ¿qué habían llegado a aceptar como concepto? Había abandonado la idea de que el cumplimiento de la profecía, de los 2300 días, fuera en el pasado y la esperaba para el futuro. Ella también esperaba que fuera para el futuro. Y también le pasaba lo mismo a casi todo el grupo. O sea, seguían pensando en que Jesús debía volver. Y por tanto, ¿qué pensaban? Pues será más adelante. Mirad que escribe Arthur L. White, ya sabéis, un pariente tan sumamente cercano de Ellen White. Los primeros años. En ese libro, que está en inglés, mirad lo que aparece. Hermanos, cada palabra del testimonio para mí es cierta y lo acepto. Y he llegado hasta este lugar donde finalmente creo que todos ellos, los testimonios, son de Dios. Y si hubiese tenido en cuenta el que Dios me envió a mí, al igual que el resto, habría cambiado todo el rumbo de mi vida y hubiese sido un hombre muy diferente. ¿Sabéis quién está escribiendo? Una persona que había estado como adventista, movimiento adventista, pero que continuamente se iba por otros derroteros. Y fue desfraternizado, luego regresó y así, ¿vale? Pues, ¿qué sucede? Que llega un momento en que este hombre se levanta ante una congregación y la gente pensaba, a ver, ¿por dónde saldrá este ahora? Y empezó a decir esto. Cualquier hombre que es honesto debe decir que los testimonios siempre conducen a un hombre hacia Dios y la Biblia. Si es honesto, dirá eso. Si no dice eso, no es honesto. ¿Y sabéis por qué? Porque Ellen White le habría escrito muchas veces, advirtiéndole de su error, que cambiara, y él no quería saber nada. Y al final ya veis su reacción, ¿eh? Si yo los hubiese tenido en cuenta, me habría ahorrado un montón de problemas. Los testimonios decían que no debía predicarse más ningún tiempo definido después del movimiento del 44. Pero pensé que sabía tanto como las visiones de una anciana, refiriéndose a Elena White, como solía calificarla. Que Dios me perdone. Para mi pesar descubrí que las visiones eran correctas y el hombre que pensaba que se las sabía todas estaba equivocado. Porque yo prediqué el tiempo en 1854 y gasté todo lo que tenía, cuando, si hubiese tenido esto en cuenta, me habría ahorrado todo eso y mucho más. Los testimonios son correctos y yo estoy equivocado. Él reconoce que es uno de los que había puesto fechas más allá del 44, de 1844. Seguía pensando que Jesús iba a regresar y que esa profecía estaba mal. ¿Mal? En su cálculo, dónde terminaba, y lo prolongó hasta 1854. Y él se da cuenta, se equivocó.
Pero, ¿qué está diciendo sobre el tiempo definido? Que se refiere a la profecía de los 2300 días. A esa profecía, no a que haya otro tiempo definido para el retorno de Cristo, ¿eh?